Padre, gracias en este día por tu buena mano, por cuidarnos, por bendecirnos. Gracias por congregarnos, por acercarnos a ti. Gracias por este tiempo precioso, Señor, de reconocerte a ti, alabar, levantar tu nombre. Gracias, Señor, porque ciertamente no hay suficiente tiempo, aún en toda la eternidad, para darte gracias, para reconocerte. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti por todo y que tú eres proveedor de todo lo que necesitamos. Bendícenos en esta mañana, Padre. Abre nuestros ojos nuevamente, refréscanos. Gracias, Señor, por la vida gloriosa que nos has dado, por el gozo que tú nos manifiestas a través de tu presencia. Gracias, Señor, porque en todas las cosas hallamos, Señor, que podemos darte gracias. Aún este mes, Padre, te pido que recordemos, Señor, aún antes que llegue ese tiempo del Día de Acción de Gracias, que estemos ya con un corazón expresando ese agradecimiento, que sea todo el tiempo en nuestras vidas, porque ciertamente esta es la voluntad tuya para con nosotros, Señor, que estemos agradecidos, que demos gracias en todo. Bendito sea tu nombre en esta mañana, gracias por tu palabra y lo que tú has de hablarnos. Pedimos, Señor, que llegue a cada corazón y que haga un labor precioso. Esto pedimos en el nombre de Cristo, nuestro gran, poderoso, glorioso Salvador. Amén. Amén. Hermanos, qué gozo estar con ustedes. ¿Alguien puede bajar esto un poquitico, si fuera posible? Solo lo mínimo, porque oigo un eco. Ha sido un tiempo muy precioso que tuve este fin de semana. Pude ir a Sur Carolina con algunos de los líderes de la congregación. Yo quería que fuera mucho más, pero era una conferencia en inglés. Y fue un tiempo muy lindo, así que llego refrescado. Es más, el nombre de esta conferencia es Refresh, refrescados. Y lo pueden hablar con los otros líderes que pudieron ir. Fue un tiempo muy, muy especial, muy lindo. Así que aquí estamos, por la gracia de Dios, amén. Porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno, porque Él sigue siendo bueno y siempre bueno será. Él no cambia y ciertamente podemos tener seguridad de ello. Algunas veces yo creo que nosotros, por bajar nuestra mirada, por mirar en otro lugar, ¿quién ha hecho eso en algún momento? ¿Que ha bajado su mirada? Esto no es un truco. Todos podemos levantar nuestras manos, porque todos somos seguros culpables en algún momento, de en vez de mirar al Señor o confiar o seguirle, obedecerle, hemos en algún momento no hecho como debíamos hacer. Pero no te preocupes, hermanos. Tenemos a un Padre bueno, amén. No te preocupes, hermano. Él ve nuestra necesidad y Él atiende nuestra necesidad. Si no pueden estar levantando las manos otra vez. ¿Quién ha visto a Dios obrar en su vida? ¿No? Amén. Así que Él no nos dejó donde estábamos. Él siempre ha sido fiel en toda necesidad que tengamos. La semana pasada, hermanos, estuvimos comenzando este estudio de lo que he titulado las etapas de la vida cristiana, porque hay mucho para aprender y estudiar al respecto. Pero estuvimos entendiendo que la vida cristiana no es un acontecimiento, algo que ocurre y que ya terminó, ya pasó. Hay personas que piensan así, piensan que, bueno, un día vinieron a Cristo, rindieron sus vidas, dijeron sí al Señor y desde ese momento no mucho ha pasado. Se han quedado más o menos igual. Sí, quizás van a la iglesia, quizás han empezado a aprender un poco, pero cambios, transformación, crecimiento, quizás para algunos no ha pasado mucho. Piensan que la vida cristiana es un acontecimiento. Si le preguntas a tales vidas, bueno, ¿cuál fue la última vez que Dios te habló, o que hizo una obra en tu vida, o que te usó? Y tienen que pensar bien atrás, en el año 1900 tal y tal. Recuerdo que sí, por un momento tuve una experiencia donde vi que Dios verdaderamente era certero y real. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es un proceso donde Dios consecutivamente, constantemente está creciéndonos. Él está con nosotros y nosotros debemos estar andando con Él. Es un viaje, hermanos. Imagínate ir en un viaje a andar con Dios. Por supuesto, fue la experiencia de la primera etapa de los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Sino caminando, andando con Cristo mismo, donde quiera que iban. Y Él estaba enseñando, instruyendo, en parábola, en hecho, mostrando quién es Dios, cómo Él ama, cómo Él sigue, cómo Él anda,
cómo Él tiene misericordia, cómo Él enseña, cómo Él corrige. Estaban aprendiendo de Él. Así que la vida cristiana, las etapas de la vida cristiana no es un acontecimiento, es un proceso, es un viaje. Y tiene tanto un principio, pero no tiene un fin. Y esto es lo lindo. Que Dios nos ha invitado a ¿qué? A vida temporal o larga, eterna. Así que esto progresa por toda una vida. Nunca, jamás nosotros vamos a ser igual a Dios. Y gloria a Dios por eso, porque solo hay un Dios de los cielos y solo uno es Dios. Amén. Pero Él nos llama a ser semejante a su Hijo Jesucristo, semejante a Dios. Es un proceso que comienza con un principio, un momento de entrada, de un principio, pero progresa sin fin al nivel que tomamos pasos seguros de crecimiento. Aunque la realidad, hablando de la realidad, es que algunos se detienen en vez de andar en algún momento. De vez en cuando, seguro en tu vida y en la mía, ha habido momentos donde nos detenemos. Dios quiera que aprendamos a que esto no es bueno para nosotros. Así que desde el punto de vista de la vida cristiana, hermanos, el propósito de Dios para tu vida ya ha comenzado. Si tú eres creyente, Dios ya ha comenzado su propósito en tu vida. El propósito es llegar a ser semejante a su Hijo Santo Jesucristo. Amén. A ser como Él, ser un hijo de Dios que se asemeja al Hijo Santo unigénito de Dios, Jesucristo. En esta oportunidad, este tiempo que tenemos juntos, vamos a considerar lo que también le estuve enviando a través de la semana y ahora avanzamos de ello. ¿Se acuerdan lo que le envié a través de la semana? Acerca de lo que vimos la semana pasada, que para crecer tenemos que avanzar de la etapa de niñez a la etapa de madurar, y que para madurar se requiere aprender y hacer, énfasis en hacer, y finalmente que los que están madurando están edificando a otros, que algo está pasando en sus vidas. Pregunta, ¿algo está pasando en tu vida? ¿Donde estás edificando a otros? Hoy los invito a Primera de Juan, a capítulo 2, para ver, concernientes a las etapas de la vida cristiana, para ver la perspectiva del apóstol Juan. ¿Qué es lo que Juan tiene que decir de este asunto? De cómo Dios desarrolla la vida de aquellos que han creído en Él. Así que lo que estaremos hablando en esta mañana es lo que es fruto espiritual. No voy a entrar a los detalles de fruto espiritual todavía, eso está por semanas por venir. Pero quiero que entiendan que sí estamos hablando indirectamente de lo que es fruto espiritual. Es algo que estas vidas no producen, que Dios está produciendo. ¿Y cómo se manifiesta el fruto espiritual? Así que todo esto tiene que ver con cómo Dios produce fruto verdadero, real, eterno en nosotros. Primera de Juan 2. Voy a leer del versículo 12 al 14. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, al oír eso, yo no sé dónde cayeron tus ojos. Pareció como una repetición de cosas, y qué orden hay aquí, no entiendo. Hijitos, padres, jóvenes, y después otra vez hijitos, padres, jóvenes. Es interesante, y quiero que lo noten inmediatamente, que a primera vista no solamente parece que Juan está siendo repetitivo, repetición tiene un propósito, pero parece que Juan
no ha puesto estas etapas en el orden correcto. A lo cual nos hace preguntar, ¿qué te pasa, Juan? ¿Por qué no lo hiciste bien? En vez de lo esperado, hijos, jóvenes, padres. Él ha dicho, hijitos, padres y jóvenes. ¿De qué estás hablando, Juan? ¿Por qué esa orden? ¿Cuál es tu intención? Pero al tú meditar y empezar a considerar lo que el Espíritu de Dios empieza a mostrarnos acerca de su gloriosa palabra, hermanos, es que su orden es ambos lógico y consistente con las etapas de madurez. Lo que estamos considerando también que da fruto. Estas etapas de la vida cristiana. Pero quiero decirle con una caución, hermanos. La palabra dice en Mateo 5, por cierto, esto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Es decir, que aquí lo que vemos tiene una orden de precisión, lo que vamos a estar viendo esta mañana. ¿No? Todo lo que Dios ha establecido, ha enseñado, se cumplirá. Y también si tienes necesidad de oírlo, Apocalipsis 22. Yo testifico a todo lo que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él la plaga de estos, que está escrita en este libro. Y si alguno quita de la palabra, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Y yo sé que Juan en Apocalipsis está hablando de ese libro de Apocalipsis, pero es totalmente aplicable a toda la palabra de Dios. Amén. Que tengamos cuidado de pensar, bueno, yo puedo ordenar esto de mi manera porque para mí tiene más sentido. Y considero que aún cambiar, hermanos, esta orden de algo que está escrito es peligroso. Así que, ¿cuál es el orden y por qué está ahí? Vamos a verlo. Simplemente comienza con los hijitos espirituales. Hijitos espirituales. Pero entonces repite esto. Lo encontramos en el versículo 12, lo encontramos otra vez en el versículo 14. ¿Qué dicen los hijitos espirituales? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, versículo 12. Y también de estos hijitos, porque habéis conocido al Padre. Son las dos cosas que nos dice acerca de los hijitos espirituales. La palabra hijitos es little children, ¿no? Hijo es una persona que es un hijo. Hijitos son hijos pequeños. Y es una referencia al comienzo del andar espiritual. ¿Cómo es las primeras etapas del andar de uno que ha nacido de nuevo? Y nos dice claramente, los pecados son perdonados por la fe en Jesucristo. Y estos, nos dice Juan, interesante, habéis conocido al Padre. Inmediatamente deseo que entendamos, hermanos, que estas etapas no vienen y no se van. No son etapas que, bueno, ya cumplí con esa etapa. Ya esta etapa pasó. Las etapas de la vida cristiana, hermanos, van en progresión, crecemos. Jamás nosotros vamos a decir, bueno, ya no tengo que preocuparme porque mis pecados fueron perdonados. O jamás vamos a tener que decir, bueno, ya no tengo yo que ser unas vidas que conoce al Padre. Habéis conocido al Padre. Los pecados son perdonados. Vuestros pecados. Bueno, Juan se refiere a hijitos bastante. Mira, le voy a citar esto rápidamente. ¿Cómo se refiere a hijitos? Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O primera de Juan 3:7. Hijos, nadie os engañe. Es el énfasis. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no améis la palabra, de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No, lo que están madurando, no, están no solamente creciendo ellos, pero ayudando a otros a crecer. No es solamente oír la palabra, pero ser hacedores de esta palabra.
O 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando como ellos han sido vencedores. Y 1 de Juan 5:21, hijitos, termina así, guardaos de los ídolos. Guardaos de los hijos. ¿Qué es hijos, hijitos pequeños? Bueno, quizás tú tuvieras que tomar la grabadora y llegar hasta atrás a tu juventud, a pensar cómo fue esa experiencia, cómo tú comenzaste tu vida, cuáles fueron las cosas que verdaderamente se tenían que aprender que eran importantes. Espero que todos tuvieron la experiencia que les voy a hablar ahora. Muchas veces en la vida natural estas cosas no ocurren, pero te aseguro que en la vida espiritual, porque tenemos un Padre bueno, sí ocurren. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Que se apartó y después regresó. Mejor debe ser conocido como la historia del Padre, porque el enfoque es cómo es que responde y actúa el Padre. Cómo el Padre recibe al Hijo cuando regresa arrepentido. Cómo el Padre le permite al Hijo experimentar ese perdón que solamente viene del Padre. Él necesitaba el perdón de su Padre. Y es aquí donde el Hijo pródigo, por primera vez, oigan bien, y es lo que nos está diciendo aquí 1 de Juan, ha conocido a su Padre, como debe haberlo conocido. Vivía en su casa, andó y disfrutó de todo lo que tenía su Padre, era hijo legítimo, pero ahora está conociendo. Está conociendo del amor de su Padre, su cariño, su verdadero corazón. ¿Cuál es el corazón de mi Padre? Él por un momento tuvo temor que al regresar a la casa de mi Padre, quizás mi Padre me va a descartar. Yo no soy digno de ser llamado hijo de mi Padre. Pero Él conoce en su regreso quién es su verdadero Padre. Hijitos, vosotros conocéis al Padre. Esto es una etapa gloriosa de crecimiento y madurez que está produciendo aquí fruto. ¿Cuál es el fruto? Que ellos ahora sí han entrado a reconocer bien que sus pecados han sido perdonados. Tú sabes que yo cuando recibí a Cristo, yo sabía, entre comillas, que Dios había perdonado mis pecados. Y tenía una certeza de mi salvación que nunca la pude perder. Gloria a Dios por ello. Pero te aseguro que ha sido un proceso de descubrir cuán bueno es Dios, que Él ha perdonado. ¿No? Con todos mis fallos, con todos mis errores. Pero aún más a través de ello, como Él verdaderamente es. Conociendo a mi Padre. Evidenciado, lo vemos aquí en la historia del hijo pródigo, a la cual no estamos leyendo actualmente. La leímos el miércoles, por supuesto. Si tú estás viniendo los estudios los miércoles, tú hubieras estado ahí. Te recomiendo que vengas los estudios los miércoles. La próxima semana quizás va a ser el último del año. Porque ya después de Thanksgiving, cesamos por un momento hasta que lleguemos a enero. Aunque sí vamos a tener algunas reuniones los miércoles de oración y otros asuntos. Pero el Padre del hijo pródigo evidencia en cómo el Padre, ¿te acuerdas? Corrió a él cuando lo vio. Le besó, le abrazó, le recibió, le entregó regalos, anillo y sandalias, le preparó una gran cena, una fiesta en honor de su hijo. Amados, fue cuando el hijo, por la primera vez quizás, conoció el amor de su Padre. Y más que el amor. ¿Y qué nos dice aquí Juan? Hijitos míos, ustedes, por la gracia de Dios, habéis conocido al Padre. No, yo viví en mi hogar por muchos años, creciendo, cuidado por mis padres. Pero hermanos, llega una etapa, y tú la sabes, yo la sé, si eres suficientemente ya crecido, donde tú de veras te empiezas, si has tenido padres buenos, a apreciar esos padres. Amén. ¿Ves algo que Dios, si eran padres cristianos, si eran padres que te amaron con el amor de Dios? Mis padres fueron así. Yo tengo gran testimonio acerca de mis padres.
descubrí, pero que verdaderamente me han amado. En los momentos donde yo no quería hacer las cosas que ellos querían que yo hiciera o que no hiciera, me enojé, me molesté. Me acuerdo una vez que yo estaba llegando a high school y estaba pero muy cansado, que tenía yo que caminar como 15 cuadras para encontrar el bus para que me llevara al high school. Y en el segundo año de high school, un amigo mío, se llamaba Luis, me dijo: Amado, el bus se acabó. Él había acabado de comprar un carro. Y dije: Amado, tú nunca tienes que preocuparte, yo te voy a llevar. Ay, yo estaba alegre. Wow, que llegar. Papi, mami, mira, ya no tengo que ir al bus. ¿De qué? No, mi amigo Luis. ¿Quién es Luis? Bueno, empezó una bronca, porque yo estaba molesto que me dijeron no. Por todo un día, por todo un segundo día. Bueno, yo no creo que yo nunca, por mucho tiempo, estuve contento por la decisión que hicieron mis padres. Hasta que un día descubro que Luis había empezado a tomar. No tuve ya conexión con Luis. Y arruinó su carro. Llegó a una etapa muy dañina en su vida. Lo cual tuve que reconocer que el amor de mis padres, el cuidado de mis padres, había sido mucho más de lo que yo había entendido. ¿Sabes que es una cosa conocer tus padres, es otra cosa conocer tus padres, ¿no? Como Dios le ha dado a ellos capacidades para ayudarnos, para bendecirnos, para cuidarnos. Es un don especial. Hay un mandamiento que dice, es el quinto: honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento que viene con una promesa. Para que tus años, tu vida sea larga. Para que tú recibas bendición de parte de Dios. Hijitos, ese momento donde se alumbra la mente, el corazón y descubrimos, pero nuestro Padre no es como ningún otro. No. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Para que seáis llamados, aquí está, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Hijitos, esta primera etapa linda, conociendo a nuestro Padre. No termina, ¿verdad que todavía estamos conociendo a nuestro Padre? Yo espero que tú has conocido a vuestro Padre Celestial. Si tú estás aquí en esta congregación esta mañana y lo que tú oyes te atrae, pero no lo has experimentado, yo te estoy invitando en esta mañana a que tú vengas a este Padre Celestial. Él salva, Él rescata, Él te hace un hijo legítimo de Él. Él hace una obra que nadie más puede hacer. Y te va a mostrar a través de la trayectoria de las etapas de tu vida cristiana su gran, precioso amor personal para contigo. Una pregunta: ¿habéis conocido del amor de Dios para ti? Os escribo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Te acuerdan de Pedro, el gran apóstol? Él tuvo este encuentro con Jesús también. Es cuando él maduró y vino a ser un hijito espiritual. Porque nosotros podemos ser hijos, pero no crecidos, ¿no? Es cuando él entendió el amor de Jesús por su vida. ¿Sabes? ¿Te acuerdas a qué estoy refiriéndome? Cuando él experimentó ese increíble perdón. Lucas 23 lo pone así: Simón, Simón, este es Jesús hablando. He aquí Satanás os ha perdido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si tú conoces la historia de Pedro, tú vas a reconocer que él dijo: Señor, jamás te voy a abandonar. Jamás, Señor, yo te voy a negar. Y Jesús le dice: Pedro, Pedro, Simón, Simón, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Él lo hizo. Negó a aquel con quien él había caminado por 3 años. Él era el más conocido, más avanzado, pudiéramos decir, de los
discípulos, pero aparentemente necesitaba un poquitico de crecimiento. ¿Te acuerdas cómo Jesús lo confrontó después que él ya se arrepintió y tornó a Jesús? Dice Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces se lo va a decir, 3 veces se encontrará este Pedro desafiado a conocer el amor que ciertamente él ha tenido por él. Y que la respuesta del amor que Cristo ha tenido por él debe ser respondido. Y la respuesta de Pedro debe ser en amar a Jesús más que a los otros. Por supuesto, ese es el llamado a servir, a ser un ministro de Dios. Tú no puedes amar a las ovejas más que a Dios. Tú no puedes amar a la iglesia más que a Dios. Tú no puedes amar a ninguna persona. Primero nuestro amor es a Dios. Amén. Amarás a Jehová tu Dios, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No tendrás ningún ídolo. No harás nada en la tierra semejante a él. Y tercer mandamiento, tú jamás, ¿no?, usarás el nombre de Dios en vano. Honra a Dios. No hagas nada semejante a Dios. Honra su nombre. Wow. ¿Me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis ovejas. Hermanos, antes de ir al próximo, es cuando el amor del Padre que tenemos, que observamos cuando venimos a ser hijos espirituales. Es cuando este amor es conocido. Que venimos a ser hijitos espirituales. ¿En qué sentido hijitos espirituales? Que ya estamos entendiendo lo que es ser un hijo. Porque tú puedes ser un hijo y no entenderlo, ¿es cierto? No tener concepto de la idea. Seguro que mientras que somos bebés infantil, lo que entendemos es muy limitado, ¿no? Pensamos que nuestro papá es Superman. En la tierra no lo es. ¿No? Pero el verdadero Dios sí. Y no es un Superman, es el Dios único y verdadero. Hijitos míos, os escribo porque vuestros pecados son perdonados y habéis conocido al Padre. Que nos llega el segundo, lo que pareciera sería ser el tercero, por ser el segundo. Los padres espirituales. Vimos los hijitos espirituales. Miren los padres espirituales. Aquí tenemos una profunda relación con Dios. Dice, conocéis al que es desde el principio. Y lo dice, es lo único que dice las 2 veces de estos. Lo dice en el versículo, déjame ver aquí, lo dice en el versículo 13 y lo repite también en el versículo 14. Porque habéis conocido, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La palabra padre, usada aquí y en muchos lugares de la Escritura, se encuentra en el Antiguo Testamento 1013 veces. Se encuentra en el Nuevo Testamento 407 veces. Un padre es una vida que produce, productiva. Es un progenitor de una familia, de un pueblo, es un fundador bíblicamente de naciones. En el sentido de un padre que un padre está pensando y proveyendo para generaciones por venir. Un padre, oigan bien, es una vida que está preocupado por otros, ¿no es cierto? Que ya no está mirándose a sí mismo como el único, es parte de madurar. Yo les puedo confesar que antes de tener mis hijos, era bastante más egoísta que lo que soy hoy. Pero cuando llegan los hijos, algo pasa. Y es que uno cuida de ellos, los ama a ellos. Yo me acuerdo que mi esposa preparaba una comida y para los niños. Y algunas veces ella veía que a ellos les gustaba algo y lo sacaba de su plato y se lo daba a ellos. Y ella no lo disfrutaba porque quería que ellos lo disfrutaran. Eso es un amor especial, ¿no es? Amar y cuidar de otros. Padres. ¿No? Uno que es transmitor de algo es un padre. Alguien, en este caso, uno que está transmitiendo vida espiritual, dando aquello
que necesitamos nosotros. Los padres son los que han conocido en su madurez que esto tiene que ver, esta vida tiene que ver con dar a conocer lo que es al que es desde el principio. Ellos han conocido al Padre, pero han descubierto que este Padre es desde el principio. Hay algo que se ha expandido en su entendimiento acerca del Padre. De tal manera que quieren que este Padre sea Padre de todos nosotros. ¿Ven la diferencia? Que quieren que Dios, Padre, no solamente sea una experiencia personal mía, pero quieren que otros también lo experimenten. Conocéis al Padre, al que es desde el principio. Tiene que ver con familia, con sociedad, y de personas que están siendo guiadas, cuidadas y discipuladas por estos padres espirituales. Pregunta, ¿eres tú uno de ellos? Cuidando, guiando, ayudando a otros. Miren lo que dice Romanos 6. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. La fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bueno, yo nunca conocí a Abraham. Tú tampoco. Es un hombre igual que tú y yo. Pero ¿cómo es que Abraham es conocido como el padre de la fe de todos nosotros? ¿Por qué? Porque este hombre transmitió a través de la fe algo a nosotros. ¿No es cierto? Algo que todavía estamos hablando de ello. Él creyó y Dios le contó su fe como justicia. Igual que tú has experimentado, yo he experimentado. Abraham es un ejemplo de esta realidad. Amén. ¿Cuál es el padre de Abraham? Bueno, el Padre Celestial. ¿Cuál es tu Padre mío? También el Padre Celestial si somos creyentes. Pero hay padres, ¿no?, espirituales, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pablo habla de esto, dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquellos que son de la fe, que van antes de nosotros, hermanos, que nos entregaron esta fe. ¿Quién Dios usó para que tú conocieras? ¿Verdad que eso es algo digno de pensar? Y no solamente que comunicaron las verdades del Evangelio, las verdades que necesitamos para creer en Dios y ser rescatados de este mundo, pero nos cuidaron y nos alimentaron a través del proceso en muchos casos. Supervisaron nuestro crecimiento por una etapa y no solamente supervisaron, pero ejemplaron esa fe delante de nosotros. Te quiero decir en esta mañana que la vida que me han afectado a mí más en mi crecimiento son esos padres, ¿no?, que de veras me han mostrado esto es paciencia, esto es fe, esto es gozo verdadero, esto es, y veo en sus vidas cosas que digo, ciertamente esto solamente viene de Dios, pero me lo han ejemplado y me han enseñado y han sido padres espirituales para mi vida. Quizás tú recuerdas 1 Corintios 4, porque el que ocupa el lugar de un padre, hermanos, engendra y cuida de otros de manera paternal, enseñan a otros y son ejemplos para otros. En la comunidad de santos. 1 Corintios 4 dice así, no escribo esto para avergonzaros, este es Pablo hablando a los corintios, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Versículo 15, 1 Corintios 4, porque aunque tenéis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Wow. Pues en Cristo yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Un padre quiere que sus hijos sean como él si es un padre bueno, ¿no es cierto? Noten las conexiones aquí. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo.
Estos que conocen que el Padre es desde el principio, desde la eternidad, que el Padre del cual estamos hablando es un Padre eterno, ¿no? Es lo que Él dijo, ¿no? Se lo leo otra vez. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ese Padre eterno, glorioso, nuestro. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Entonces, Pablo se pone en esta posición. Y en Cristo, porque no es que lo ha hecho Él de su propia capacidad, yo he engendrado por medio del Evangelio. Estamos hablando de fruto, ¿no? Dando fruto espiritual. En inglés es bearing spiritual fruit. Dando fruto espiritual. Y Pablo está diciendo, yo he sido un padre espiritual para muchos de ustedes. No tienen muchos padres. Entonces aquí es una realidad. Las vidas que me han afectado así yo las puedo contar en la mano. Te puedo decir con sinceridad que ninguno de ellos ha sido personalidades que veo en el internet o en un video. Esas personas muy bien, pero no lo he visto, lo que no he visto en forma personal, individual, poco efecto. Toda su doctrina, sus enseñanzas muy buena, gloria a Dios, y están enseñando la palabra de Dios. Pero un padre es una vida que te ha afectado personalmente en tu andar, ejemplado. Porque tú puedes con muchas palabras hablar de estas cosas, pero es aquellos que viven estas cosas delante de nosotros. Es la diferencia de todos en el mundo, hermanos. Tú vives en la casa de tu padre, tú ves cómo tu padre verdaderamente es, ¿no es cierto? ¿Tú sabes quién es tu padre en tu hogar cuando tú creciste? Bueno o malo, tú sabías todos los detalles. Porque así son, estamos viviendo ahí. Hay cosas que quizás no conozcamos, pero la mayoría, nadie me puede decir a mí algo acerca de mi padre que es falso porque yo lo conocí. Yo sé quién él era. Es más, antes que él llegó a fallecer, yo creo que 5, 4 años, ya vi que estaba ya llegando, culminando en su vida. Yo me senté con él y dije, papá, yo quiero oír. Te voy a hacer preguntas y tú me las vas a contestar. Yo quiero oír de quién tú has sido. ¿Cuál es tu vida? Y empecé desde juventud, Una de las conversaciones, un día más lindo que jamás puedo recordar con mi padre, él empezó a hablar de todas las dificultades de su vida, todos los éxitos de su vida, lo que él amaba, las cosas que le frustraron, las cosas que Dios hizo, las cosas que él... Bueno, me dejó a mí instruido, ¿no? Bendecido de tener a mi padre y conocerle aún más, antes que ya no lo iba a poder ver más porque sabía que venía el tiempo. Padres espirituales. Necesitamos padres espirituales, amén. Pero hermanos, quiero dejarte con esto antes de ir lo último. También debemos ser padres espirituales para otros. Amén. Que Dios te use a ti para guiar a otros en la fe o llevar a otros a la fe, para alimentar a otros en la fe. Esto de lo que hablamos la semana pasada, cuán importante es esto. Estamos hablando de las etapas de crecimiento. Muchos creyentes empiezan, bueno, eso solamente para los pastores, para los líderes, para los apóstoles, cualquier otro, pero no yo. Mentira, mentira. Tú no creciste en este mundo para quedarte solo, para no tener hijos. Antes de la caída, todas las cosas eran buenas. ¿Se acuerdan? El primer día, y dijo Dios, bueno. Llegó hasta el sexto día, bueno, y el séptimo día, bueno, y bueno en gran manera. Y antes de la caída, Dios nombra solamente una cosa que no es buena. ¿Sabe la que es? No es bueno que el hombre esté solo. Adán había nombrado a todos los animales. Y llegó el tiempo de ver que él no tenía pareja. Y Dios dice, no es bueno, hay un diseño para el hombre, para que no esté solo. ¿Y cuál es el propósito de no estar solo? Para fructificar y tener hijos y llenar la tierra. Amén. Esto es parte del plan glorioso de Dios. Así que, si no en lo natural, hay algunos que no se casan o no pueden casarse. Hay razones por ello legítimas. Pero no hay ninguna razón por la cual tú no puedas ser un padre espiritual para alguien. ¿Lo oyeron bien? Es el gran mandamiento. Todos somos llamados a esto. Y por todo el mundo, ¿haciendo qué?
¿no? Enseñando todas las cosas que he enseñado, haciendo discípulos, guiándolos a la verdad, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no se preocupen, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Lo último, los jóvenes espirituales. Vimos los hijitos espirituales, los padres espirituales. Y ahora los jóvenes. Mire cómo se destacan los jóvenes espirituales. Estos habéis vencido al maligno. Se repite 2 veces. Estos sois fuertes, los jóvenes espirituales. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. 3 características acerca de los jóvenes espirituales. Aquí tenemos con este concepto, jóvenes espirituales, vitalidad espiritual. Es cuando los creyentes aprenden a vencer el pecado, descubren el poder de renovación en la vida nueva de Cristo que tienen. Es lo que dice 2 Corintios 4:18, se lo recuerdo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, y ciertamente es así, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Tú has conocido a un ancianito que, ese sí sabe quién es Dios, ese sí anda con Dios? Fuimos con un grupo una vez aquí de la iglesia, a una iglesia que está por aquí, que ni hablan inglés, no me acuerdo qué lenguaje era. Romanian, a ver un predicador famoso y todo estaba bueno, pero cuando fue a terminar la reunión, se levantó uno de los ancianos de esa iglesia, un hombre, se veía que ya tenía muchos años, y se le pidió solamente que cerrara la reunión en oración. Yo me quedé, pero afectado. Es más, que cuando terminó le dije a los que estaban conmigo, si él ora así, yo quiero ver cómo él predica. Porque me trajo a la presencia de Dios. Sentí que Dios era real para él y consecuentemente real para mí. Me estaba renovando. Este hombre tenía vitalidad espiritual. Era un joven fuerte. Sois fuertes, dice. Sois aquellos en cual permanece la palabra de Dios en vosotros. Estos han vencido al maligno. Ya el pecado no está molestándolos como antes. Hay éxito en sus vidas. Y esto es repetido porque es una característica principal. Han vencido al maligno. Tienen vitalidad porque el maligno ya no tiene fuerza sobre ellos. Y consecuentemente sois fuertes. Fortaleza en este caso es una capacidad para trabajar y servir y ser efectivos a causa de lo que sus vidas se hallan en un estado de renovación constante. Yo quiero esto, ¿no? He experimentado algo de esto, yo deseo de esto más. No, lo dije la semana pasada y mi cuñado se rió de mí diciendo, no, tú estabas hablando de qué, que ya tú eres viejo igual que yo. Tenemos la misma edad, por supuesto. Cuando yo dije, no, yo no he terminado todavía, yo siento la vitalidad, yo siento el gozo, hay mucho más que Dios tiene para mi vida. Yo no estoy tirando la toalla, además, como si estoy consiguiendo mi primer aire fuerte. Yo tenía un líder de banda que él es el que me entregó la trompeta primera que yo tuve. Él corría y fue la primera vez que yo descubrí que hay algo que se llama The Runner's High. No sé si han oído de eso. En español no sé ni cómo decirlo, pero es que un corredor cuando corre por larga distancia, cuando ya no tiene más para dar, de repente algo cambia en su sistema fisiológicamente y consigue como unas nuevas fuerzas. Una adrenalina que entra en su sistema y ahora puede correr indefinidamente por largo trayectoria. Dice que muchos los que corren larga distancia lo buscan. Que es una capacidad increíble que pueden recibir. Por supuesto, cuando termine esa capacidad, casi cae muerto. Porque es una adrenalina que te ha dado un sistema, la capacidad increíble de avanzar. Y yo veo esto en esta vitalidad, hermano. La palabra lo dice así en Isaías 40. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas como águilas, correrán, y aquí está, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Juan sabía de lo que él estaba hablando cuando puso los jóvenes espirituales en esta tercera etapa. Y esto solo es posible porque la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Qué es la palabra? Es pan de vida, amén. ¿Qué es la palabra? Es todo y lo único que necesitamos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es más potente, más efectiva, más potente que cualquier otra cosa en el mundo. Por su palabra dijo, sea y fue. Su palabra cambia y transmite el evangelio. Sin fe no podemos creer, pero la fe viene por oír, lo oír por la palabra de Dios. Permanecéis en la palabra. Han aprendido estos jóvenes espirituales. Pablo habla de esta fuerza en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, aquí está, y me dio fuerzas. ¡Wow! Para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. A esto me llamó Dios y por sus fuerzas lo he podido hacer. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo va a decir en algún momento, soy lo que soy por la gracia de Dios, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Fuerzas de Dios. Creyente, ¿tú tienes esto? ¿Tú deseas esto? ¿Tú sabes que Dios te va a dar esto si no lo tienes? ¿Que este es el plan de Dios para todo creyente que cree en el Señor? Que lleguemos a un estado donde nuestras fuerzas no son nuestras, sino solamente de parte de Dios. Conclusión, hay muchos más que tenemos que captar para entender este fruto que está brotando aquí en 1 de Juan en estas vidas. Hijitos espirituales, padres espirituales que dan y tienen otros hijos que están dando el evangelio a crecer. Y aquellos que son ahora jóvenes espirituales fuertes. Los hijos espirituales han conocido al Padre. Los padres espirituales son ejemplares, pues conocen al que es desde el principio. Y los jóvenes espirituales permanecen en la palabra de Dios. Pero ahora déjame aplicar a tu vida esto. Donde quiera que tú estés en este caminar, no sé dónde estás caminando en tu andar en esta mañana, tú no tienes que quedarte donde tú estás en esta mañana. Y si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador personal, quiero que entiendas, amado y amada de Dios, que Él te está mostrando cómo tu vida puede ser, lo que Él quiere hacer en tu vida, para que tú vengas a Él. Él está aquí hoy llamándote a su reino. Pero si tú estás aquí hoy y te has frustrado en cualquier de las etapas en tu vida, ahí donde es donde tú dejaste de crecer. Te estoy diciendo en esta mañana, escucha con atención, amados. Tú no puedes crecer eligiendo desobediencia. Tú no puedes avanzar teniendo un espíritu rebelde, ocioso. Tú tienes que tomar un paso de acción en tu vida. El hijo pródigo dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre tengo todo esto. Y fue. No hay nada bajo el cielo por la que valga suficiente, hermanos, para detener tu crecimiento espiritual. Nada. Crece en el Señor. Esto es para todos nosotros, no importa dónde tú estés. Porque vamos a pasar la eternidad con Dios.
Y quiero suplicarte en el nombre del Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, si eres creyente, donde quiera que tú estás, sigue adelante, toma el próximo paso. No te quedes donde estás. No lo hagas. Toma el próximo paso en tu vida. Si te edificas en uno de estos pasos, el próximo es por ti. Avanza. ¿Podemos orar juntos, puestos de pie? Se puede pedir a los músicos también puedan pasar en esta mañana. Aquí yo tengo una tarjetica, la estoy usando. Sigue mi Biblia en la primera etapa de mi vida, de mi Biblia. Mi oración constante e intencional. Si tú no tienes una de estas, hay muchas, están allá atrás. Tú tienes que estar orando, debes estar orando por alguien, ¿no? Alguien que venga a Cristo, alguien que necesita a Dios. Estemos orando. Yo quiero culminar orando por los que están en mi lista. Yo tengo 4. Es más, ahora tengo 5 que se añadió uno 2 semanas atrás. Deseo que podamos orar juntos. De antemano por los que Dios nos dará el privilegio de engendrar por el Evangelio. Comienza con oración. Estaba en este fin de semana oyendo algo que lo agarré y lo quiero hacer mío. Dice uno de los oradores, nada pasa antes que ora. Y algo va a pasar, solo pasa después que oramos. ¿Es cierto o no? Con toda nuestra energía podemos hacer todo lo que queremos, pero es cuando oramos que entonces Dios empieza a obrar. Me gusta como otro lo dijo también, el que trabaja, trabaja, pero el que ora, Dios trabaja. Y es cierto. No es mío, pero gloria a Dios por estas verdades tan fácilmente distiladas para nosotros. ¿Podemos orar juntos? Señor, sabemos que tú todo lo puedes. Y es por eso que nos acercamos a ti en esta mañana. Padre eterno y glorioso, no hay otro como tú, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana, Señor, a través de este momento que dedicamos para orar juntos, para venir acerca de ti, que tú nos permitas, Señor, ver la realidad de lo que tú quieres hacer. Permite, Padre, que cada vida aquí pueda dar fruto del cual hemos visto y hablado en esta mañana. Que crezcan de etapa a etapa y que ese crecimiento continúe en sus vidas. Personalmente, Padre, hoy te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Pase lo que pase, Padre, no importa nada de este mundo. Lo que importa es quién tú eres y lo que tú estás haciendo. Mi lección, obedecerte. Ayúdame a obedecerte más fielmente. Ayúdanos nosotros a ser obedientes a lo que tú nos hablas, a ser hacedores y no solamente oidores. Llévanos, Señor, al siguiente nivel de nuestro caminar, de nuestro andar espiritual. No nos dejes donde estamos, Señor. Que nunca nos sintamos satisfechos con cualquier lugar donde nos hallamos. Que siempre deseemos más andar contigo. Haz que sigamos avanzando, progresando, creciendo en la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Hasta el mismo momento en que Él venga por nosotros o deje de latigar este corazón y entremos a su presencia. Ayúdanos a andar como tú quieres que andemos. Que podamos decir como esos héroes de la fe, y mis pensamientos vienen a Pablo que dijo, ya he terminado la carrera, ya he hecho aquello que Dios me llamó a hacer. Ya estoy listo. Padre, que sea así con nosotros. Pero Él dice, pero todavía tengo fuerzas. Yo quiero irme, pero es necesario que yo me quede por vosotros. Es necesario, dice Pablo. Entendiendo, Padre, que esa vitalidad que Dios le estaba dando, que Él tenía actualmente, era con un propósito todavía. Y nadie ha terminado hasta que Dios dice, bien hecho, siervo fiel. Entra en la morada de tu Padre, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios, de tu Padre. Ayúdenos en esta mañana, Padre. Aquí terminando, respondiendo a ti. Es un acto simple, decir, Señor, yo quiero obedecerte. Dame la fuerza para obedecerte. Señor, yo quiero ser fiel.
Dame esa capacidad. Veo que yo no puedo, pero veo que tú sí puedes. Haz esto en mi vida, Señor. Dame fidelidad, dame bienestar, dame fortaleza, dame vitalidad espiritual. Despiértanos, Señor, cada día con esta intención, con esta obediencia, con este deseo de conocerte más y servirte más. Danos puertas abiertas para comunicar lo que tú nos has dado a otros, el evangelio glorioso de esta gran salvación. Abre puertas para nosotros, Señor, alcanzar aquellas vidas que sabemos que te necesitan. Por eso comenzamos orando ahora por ellos. Alcánzalos, Señor, sálvalos por gracia. Y aquellos que quizás son hijos pródigos que se han apartado, Padre, opera en sus corazones para que regresen a la grey. Para que regresen, Señor, a reconocer cuán grande es el amor. Mirar cuán grande es el amor de nuestro Padre. Cómo nos ha amado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a hacer decisiones claras, evidentes delante de ti, acercándonos al trono de tu gracia, pidiendo de ti lo que solamente tú puedes hacer, porque para eso oramos. Si lo pudiéramos hacer nosotros, no hubiera necesidad de oración. Pero oramos porque con nuestras fuerzas nos debilitamos, pero tus fuerzas nos llenan de vitalidad y podemos correr y no cansarnos. Y te pido esto en esta mañana, por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, mi familia, por mi iglesia, por todas las vidas que conozco, Señor, lejanos y cercanos. Haznos un pueblo fuerte, aquellos que te conocemos, y alcanza a muchos a través de nosotros. Porque para esto hemos sido llamados, el gran mandamiento: id y haced discípulos. Queremos alabarte en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo pedimos que tú nos cuides para tener corazones que te honran. Como culminó Primera de Juan diciendo: hijitos míos, cuidaos de los ídolos. Amén.